En un clic podrás acceder desde tu móvil a la red de conocimientos y conexión profesional más grande del mundo. Aquí podrás interactuar con nuestro muro, foros, noticias y artículos, INSPENET Televisión, Business Directory y próximamente Jobs. Nuestra tecnología está en tus manos, reuniendo el talento, las tendencias, experiencias, oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a la industria. Descarga ya tu aplicación inspenet.com. Bienvenida, mi querida audiencia, a este nuevo episodio de su programa Tech Talking. Les recuerdo que Tech Talking es una iniciativa de INSPENET Televisión dentro de la gran plataforma inspenet.com, la plataforma que no solo te transforma e informa, sino te convierte en un protagonista de la historia. Hoy con una protagonista de la historia desde El Salvador, la ingeniera Ingrid de Mendoza, con un tema bien, pero bien interesante que tiene mucha tela que cortar. Hoy conversaremos con ella sobre los beneficios y oportunidades del cambio de la matriz energética en El Salvador. Para que conozcamos un poco de nuestra invitada, les comento que Ingrid es una ingeniera electricista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y actualmente es la directora de Operaciones Comerciales de Energía del Pacífico, asesora de la Junta Directiva de Secasier y además es líder de la red de mujeres en energía a nivel centroamericano. ¡Wow! Tremendo background, mi querida Ingrid. Bienvenida a INSPENET Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y muy contenta de poder participar con ustedes y hablarles un poco pues de lo bueno que tenemos en nuestro país, buenas noticias con respecto a la transformación de la matriz en el sector eléctrico salvadoreño y con un gran impacto en la región también. Efectivamente, y además tú estás dentro de uno de los proyectos más importantes, de mayor envergadura que se hayan realizado en El Salvador y en Centroamérica en los últimos años, como es la planta eléctrica que Energía del Pacífico lleva adelante. Muy bien, entrando en materia, vamos a conocer tu punto de vista, cuáles son los beneficios y oportunidades del cambio de la matriz energética en El Salvador. Esta tribuna es absolutamente tuya y cuando desees puedes iniciar a conversarnos sobre este importante tema. Perfecto, yo he traído unas láminas, una presentación para no? que podamos verla, ¿verdad? ¿Cómo no? Le voy a hablar en esta mañana un poco sobre la transformación del mercado eléctrico de El Salvador. Y en principio quisiera comentarles cuáles han sido los antecedentes del sector eléctrico salvadoreño en nuestro país. Desde la década de los 40, el desarrollo energético estuvo en manos del Estado. Fueron construidas las primeras centrales hidroeléctricas. El subsector geotérmico fue desarrollado por salvadoreños con el apoyo de consultores internacionales y las generadoras térmicas, todas ellas pertenecientes al Estado. En la década de los 90, el sector energético nacional experimentó reformas que buscaban redefinir el rol que el Estado desempeñaba en él. Entonces se creó la nueva Ley General de Electricidad y se permitió que estas reformas reestructuraran el sector, tanto el sector energético, el sector eléctrico como el sector de hidrocarburos. Y se privatizaron la mayoría de las empresas estatales que proporcionaban bienes y servicios, quedando solamente en poder del Estado la generación hidroeléctrica y geotérmica en ese momento. Hoy por hoy, con esa reforma del sector energético regional y nacional, podemos decir que las instituciones que rigen el entorno institucional del mercado eléctrico salvadoreño son el regulador, que es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Tenemos también la Superintendencia de Competencia, que vigila las prácticas de los participantes del mercado. Tenemos el Ministerio de Economía, que tiene bajo su responsabilidad el Consejo Nacional de Energía y la Dirección de Hidrocarburos y desarrolla la política energética con estas dos instituciones. Tenemos la Defensoría del Consumidor, que vigila los derechos de los usuarios, y luego en el entorno de operación del mercado está la unidad de transacciones que opera el sistema de transmisión nacional y administra el mercado mayorista de electricidad, y dentro del entorno regional tenemos a las entidades como el regulador regional, la CRIE y el ente operador regional.
En este entorno, la estructura del sector eléctrico salvadoreño está conformado por empresas en el área de generación, transmisión y distribución y comercialización. En estas diferentes entidades participa el Estado y participa también inversión privada. Tenemos a la CEL, que es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, entidad del Estado que tiene bajo su propiedad todos los proyectos hidroeléctricos en mercado mayorista. Tiene también bajo su responsabilidad la geotermia y luego hay empresas térmicas privadas y una empresa térmica nacional. Tenemos además la nueva inversión en generación que ha venido con un parque eólico de la empresa Ventus, varios parques solares, que los más importantes propietarios de este tipo de proyectos es una empresa Neoen, una empresa francesa, y el grupo AES con su empresa de fósforo. Tenemos la empresa en la que yo laboro, que es Energía del Pacífico, con gas natural privado, y luego pues esta energía se distribuye hacia los usuarios finales a través de las empresas distribuidoras, que son todas privadas, y también a través de interconexiones directas con grandes usuarios y comercialización de energía a través de los comercializadores. Es muy importante mencionarles cómo ha variado la matriz energética de El Salvador de 2014 a la fecha. En el 2014, el 49% de la capacidad instalada era generación térmica utilizando fuel oil y todos derivados del petróleo, fuel oil y diésel. Teníamos un 31% de generación hidráulica, un 7% de biomasa y un 13% de geotérmica. Ahora, en el 2022, podemos ver cómo esta matriz energética ha cambiado y podemos decir de que la generación térmica convencional ha disminuido a tener una participación en capacidad instalada de solo el 28%, volviéndose el gas natural ahora con una participación de casi el 14%, y ya tenemos en nuestra matriz generación eólica y generación solar, y la solar pues con una participación de un 8%, ¿verdad? Entonces sí se ha logrado también un incremento importante en la biomasa y además en el mercado minorista con la instalación de proyectos más que todo solares, plantas fotovoltaicas que alcanzan ya casi 250 megavatios, ¿verdad? Entonces, este ha sido un importante cambio en esta matriz. ¿Y a qué se debió ese cambio? Bueno, hubo en el año 2010 la iniciativa del Consejo Nacional de Energía de crear una política energética, en aquel momento se llamaba del 2010 al 2024, que tenía varios ejes. El primero de ellos era la diversificación de la matriz energética y el fomento de las energías renovables. También algo muy importante, la integración energética regional, y luego un fortalecimiento de la institucionalidad del sector y la protección al usuario. Tal vez esas eran las partes más relevantes, que lo que hicieron es dar una visión hacia cómo deberían de ser las expansiones del sector eléctrico, utilizando gas natural licuado, probablemente carbón. La verdad que afortunadamente pues no crecimos en carbón, sino que el proyecto seleccionado fue un proyecto de gas, en energía solar fotovoltaica, energía eólica y biomasa. ¿Cuál fue el instrumento que se utilizó para este cambio, digamos, hacia dónde iban las nuevas inversiones de generación? Pues los procesos de licitación de largo plazo trasladables a tarifas. Algo muy importante es que hubo acciones directas del Estado para poder lograr la inclusión de las energías renovables no convencionales en la matriz. Y en primer lugar, en la política se establecieron objetivos claros sobre la promoción de estas energías dentro de la matriz de la generación de energía eléctrica. Se creó un marco regulatorio que promovía el desarrollo de estos proyectos de generación con base en fuentes renovables. Se hizo una reforma a la ley de incentivos fiscales para la promoción de proyectos de energías renovables y se elaboraron normas técnicas que permitían su implementación dentro del marco regulatorio de las energías renovables. Por ejemplo, normas específicas de contratos de largo plazo, procedimientos de adjudicación y adecuaciones específicas en el reglamento del mercado mayorista para permitir que ese tipo de tecnología pudiera ser despachada con un costo variable cero. Además, se hicieron estudios especiales para determinar la capacidad máxima de penetración de estas energías renovables en la red eléctrica que permitían una operación confiable del sistema eléctrico nacional. Finalmente, se implementaron
diferentes licitaciones, ¿verdad? Para poder hacer, promover, digamos, que hubiera una participación de privados en la instalación de ese tipo de proyectos. Bueno, en particular, se hicieron modificaciones al reglamento del mercado mayorista para la inclusión de estos proyectos de generación renovable no convencional. En primer lugar, las licitaciones destinadas a este tipo de generación se podían suscribir por medio de contratos de suministro que no fueran estandarizados, sin compromiso de potencia firme, que esto es algo muy importante para ese tipo de tecnología. Además, se hicieron 2 decretos en los cuales las centrales de generación de fuentes renovables de energía no convencional tenían prioridad de despacho, para cuyo efecto se consideraba un costo variable de operación igual a 0 para que en todo momento esa energía pudiera entrar a despachar dentro del sistema. Además, modificaciones específicas a las normas sobre contratos de largo plazo mediante procesos de libre concurrencia que permitían su incorporación. Luego, adicionalmente a esto, se logró que hubieran además iniciativas de impulso al gas natural. ¿Qué se hizo, digamos, en El Salvador para impulsar el gas natural? En primer lugar, El Salvador es el primer país de Centroamérica que tiene una ley de gas natural. Y además se hizo la ley y el reglamento asociado para poder permitir la incorporación de este tipo de combustible. Se hicieron reglamentos para el transporte por ductos, transporte terrestre, distribución por redes, estaciones de servicio y conversión de vehículos. A este momento, el reglamento del transporte terrestre sí ya está emitido y están por emitirse los otros reglamentos que son necesarios para poder desarrollar el uso del gas para otros negocios que no sean el de generación de energía. Además, se implementaron leyes de asocio público-privado, una ley de inversiones y una ley de seguridad jurídica, y se hicieron estudios para explorar el gas natural que pudiese en aquel momento se vislumbraba venir de México a los países centroamericanos del Triángulo Norte. Con este marco y con estas actividades realizadas por el Estado, se comenzó a cómo implementar la diversificación de la matriz energética con nueva inversión en generación. Y se hicieron entre el 2013 y el 2018 5 procesos de licitación para nueva generación, los cuales todos ellos fueron completamente exitosos y lograron la incorporación de energía eólica, energía solar y la más importante, digamos, del país, con una inversión de $1.100 millones, la planta de gas natural licuado de Energía del Pacífico de 378 megavatios. Importante, se instaló el primer parque eólico del país en Metapán, el Parque Eólico Ventus, de 54 megavatios, que está operando exitosamente desde el año anterior, y diferentes parques solares a lo largo de todo el país. El proyecto de gas natural licuado de 378 megavatios de Energía del Pacífico entró en operación comercial en mayo de este año y ha traído al país diferentes beneficios. ¿Qué significa realmente Energía del Pacífico para El Salvador? Es la mayor inversión privada en El Salvador en el sector energía, como lo mencioné anteriormente, $1.100 millones. Diversifica la matriz energética con la introducción del gas natural licuado para la generación de energía y otros usos, reduciendo al menos un estimado de 400,000 toneladas de emisiones de CO2 al año para El Salvador, abastece al menos el 30% de la demanda de energía del país, aumenta la confiabilidad del sistema con una capacidad firme de 381 megavatios, que representa el 37% de la máxima demanda nacional. Es la tecnología más eficiente y flexible del sistema, al permitir la operación desde 9 megavatios hasta 380, complementando a la generación renovable del país, la solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica. Se instala además la primera unidad flotante de almacenamiento y regasificación, que se conoce como un FSRU en sus siglas en inglés, en la costa del Pacífico, permitiendo el acceso de El Salvador y de la región a gas natural licuado. Desde 2019, EDP adicionalmente ha invertido cerca de $500,000 en el desarrollo económico-social del municipio de Acajutla y va a completar una inversión total de $10 millones durante la vigencia del contrato que actualmente tiene con las distribuidoras, que es durante 20 años. EDP, además,
suministrará energía al sistema en las próximas décadas cuando la generación ineficiente y con muchos años de operación vaya retirándose del sistema. Y en resumen, digamos, esto es lo que El Salvador ha hecho y ha logrado desde que hizo esas iniciativas de reconvertir la matriz energética. Gracias, Ingrid. Realmente siento admiración, conozco perfectamente, tuve la oportunidad de visitar el proyecto en el cual tú laboras. Es realmente impresionante lo que han hecho en lo que hizo Invenergy y Energía del Pacífico con la planta generadora de 380 megawatts, pero también me parece aún más impresionante el cambio del patrón energético que lograron tras hacer una política de Estado razonable y compartida por diferentes gobiernos. Realmente creo que es ejemplar lo que se ha logrado y debe mirarse como un ícono para el resto de los países de Centroamérica y de Latinoamérica en general, que muchas veces no se hacen planes a largo plazo y este es un plan definitivamente exitoso. Yo les recuerdo que esto es una iniciativa de Inspenet Televisión dentro de inspenet.com, que en Inspenet buscamos informarte, transformarte, mantenerte conectado, conocer de las experiencias ajenas. Y hoy hemos traído a la ingeniera Ingrid de Mendoza, representante o laborando en estos momentos con la compañía Energía del Pacífico, uno de los íconos empresariales del momento de El Salvador, tocando un tema realmente apasionante, beneficios y oportunidades del cambio de la matriz energética en El Salvador. Ingrid, se me vienen varias preguntas y mientras tú hablabas yo anotaba aquí en mi tarjeta y te pregunto, ¿qué te impulsó o qué impulsó el cambio de la matriz energética en El Salvador? ¿Qué hizo que en el 2012 decidieran hacer las cosas bien y crear todo este proyecto, este plan de cambio energético? Fíjate que fue algo muy importante. El Consejo Nacional de Energía comenzó a operar en el año 2010 y realmente hubo la visión del Estado, ¿verdad?, de ver que era necesario hacer una modernización del sector. Y entonces identificaron las diferentes barreras, hicieron un estudio muy concienzudo y con eso determinaron cuáles deberían de ser los lineamientos y crearon ese plan de expansión del 2010 al 2024, ¿verdad? Entonces, eso fue algo muy importante, creo que fue lo que motivó la visión en ese momento del Estado de ver a dónde quería verse El Salvador en el futuro. En nuestro país, los últimos años había crecido solamente en generación térmica no convencional y entonces este cambio realmente lo que hizo es vislumbrar cuál era la visión hacia donde el país debería de ir. Y se definieron áreas específicas de trabajo y de promoción que fue el resultado, pues lo que impulsó todo este movimiento y este cambio y atraer estas nuevas inversiones. Sí, y realmente el cambio se ha visto. Conozco a El Salvador desde hace muchos años, desde el puerto como Puerto La Unión y ahora conocer a Cajutla y realmente la evolución es evidente. Y es impresionante no solamente ver el proyecto Energía del Pacífico, sino también ver cómo en las estaciones de gasolina o en los techos de los edificios grandes cantidades de paneles de energía solar, acumuladores de energía, se han instalado y se han convertido hasta en una forma de negocio de recepción y venta de energía al sistema integrado. Y bien interesante. Te recuerdo que Inspenet expande tu potencial. Somos una plataforma digital única y que buscamos unir a la comunidad de profesionales e ingeniería a nivel global, tratando de llevarles temas de interés que solucionen cuestionamientos, necesidades, incógnitas, o conocer de historias de éxito como esta que hoy nos ha traído Ingrid. En ese sentido, ¿qué mecanismos utilizó El Salvador para lograr este cambio? Porque realmente no fue sencillo, estoy seguro que no fue sencillo. No, sabes que no. La verdad que yo tuve afortunadamente la oportunidad de participar desde el inicio. Yo en ese momento estaba en las empresas distribuidoras, una de las distribuidoras del país, y se definieron lineamientos de parte del Consejo Nacional de Energía hacia el regulador
para que se implementaran procesos de licitación de largo plazo que fueran con precios trasladables a tarifas. Y ese es el mecanismo ideal para atraer esta inversión. Se hicieron procesos en los cuales podía participar tanto empresas del Estado como inversionistas privados. Y estos 5 procesos que se realizaron realmente atrajeron inversionistas de todo el mundo que ofertaron bajo reglas transparentes y competitivas, habiendo obtenido los mejores precios ante competencia. Algo muy importante es de que ninguno de los procesos tuvo ningún reparo de decir alguna impugnación de parte de algún participante, ¿verdad? Y eso es algo pues importante. Muchos se nos acercaban y nos decían, realmente el país lo está haciendo muy bien, ha hecho todos estos procesos supervisados por el ente regulador, pero realizados por empresas distribuidoras privadas, ¿verdad? Y luego los contratos, algo muy relevante, fueron firmados en todo momento entre privados. O sea, si bien es cierto, todo el proceso fue supervisado por el Estado, los contratos son firmados entre las empresas distribuidoras, que son todas empresas privadas, con los inversionistas a los cuales fueron adjudicados los proyectos. Entonces, son proyectos bancables, ¿verdad? Por eso pudieron obtener financiamiento de la banca multilateral e hicieron que todos ellos fueran exitosos y sean proyectos que ahora son una realidad. Interesante. Por cierto, el tema de las tarifas. ¿Las tarifas son las mismas independientemente de quién origine la generación? No, realmente hay una orden de mérito. Hoy por hoy, con este cambio de la matriz, nosotros hemos logrado, bueno, recién estaba viendo una noticia que salió esta semana en el periódico, decía, EDP, con la entrada en operación de EDP, ya se logró disminuir el 22% del precio de la energía en este primer trimestre, ¿verdad? Wow. Tanto EDP como la energía solar fotovoltaica ha logrado disminuir el precio de la energía hacia el usuario final, porque, por ejemplo, la primer proyecto fotovoltaico, digamos, adjudicado en esta licitación fue un proyecto de 60 megavatios, que en su momento, en el 2014, tenía un precio de adjudicación de $101. Pero 2 años después, hubo otra licitación en la que se adjudicaron 100 megavatios a la misma empresa con un precio de $49. Entonces, son precios muy competitivos, ¿verdad?, que han venido a aportar al precio de la energía hacia el usuario. Y hoy por hoy, por ejemplo, para darles un orden de magnitud, EDP tiene un costo variable que anda entre $95 y $100 por megavatio hora. La unidad térmica más eficiente y más cercana a EDP tiene un precio variable de $147 por megavatio hora. Entonces estamos hablando entre 47 y más $50 de diferencia entre una y otra. 30%. Entonces, sí, exactamente. Eso es, sí, un beneficio directo hacia el usuario con este cambio de matriz. Interesantísimo. En ese orden, ¿cuánto tiempo duró o se necesitó para implementar el cambio propuesto? Y adicionalmente, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvieron que superar durante el proceso? Ya nos has contado una parte, pero me parece interesante escuchar esta historia. Sí, tú sabes de que las primeras licitaciones comenzaron en el año 2011, ¿verdad? Y luego con una licitación para este proyecto en el que fue adjudicado Energía del Pacífico, y la primera licitación se declaró desierta. Y lo que hicimos en ese momento, en conjunto con el gobierno, fue una investigación con todos los inversionistas para saber el por qué no habían ofertado, digamos, si no había podido haber competencia para este proyecto. Y los inversionistas nos dieron su punto de vista, ¿verdad?, de las razones que estaban, digamos, que no estaban incentivando la participación privada. Junto con el Estado, se lograron tomar en cuenta todas esas observaciones y se creó otra fase de licitación que sí fueran bancables. Bancables quiere decir que los bancos multilaterales pudieran definir que eran contratos y licitaciones que permitían tener un financiamiento externo con toda la mitigación de los riesgos que puede tener ese tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto duró esta implementación, este cambio? Podríamos decir desde el 2011, 2012 hasta el 2022, ¿verdad? Entonces, no es fácil, o sea, es un periodo, se tomó mucho tiempo, hubo proyectos que realizaron en menor tiempo, en 2 años, los que menos tiempo tomaron, unos proyectos solares, y los retos, bueno, los retos era poder obtener, por ejemplo, las aprobaciones de medio ambiente,
no se estaba acostumbrado en el país a poder hacer los estudios de impacto ambiental para proyectos de esta envergadura, ¿verdad? Hubo que hacer, por ejemplo, en el caso de EDP, o tener una nueva ley de concesión marítima, que EDP obtuviera una concesión marítima para poder instalar el FSRU en la zona, en Acajutla. Entonces, hubo muchas modificaciones que se tuvieron que hacer, retos que cumplir, pero lo más importante fue que hubo un apoyo directo del Estado para que todas las instituciones pudieran colaborar, ¿verdad?, en realizar los estudios, en otorgar los permisos, pero que fueran con estudios técnicos representativos que aseguraran que la inversión, primero, no estaba afectando el medio ambiente y que se estaba cumpliendo con todos los requisitos internacionales para su ejecución. Interesantísimo. Ahorita que hablas del buque, el Tatiana. Yo hicimos el lanzamiento de INSPENET en el marco de la conferencia regional de la Sociedad Latinoamericana de Operadores Marítimos en Cartagena en noviembre, y recuerdo muy bien que ese buque, que es un criogénico almacenador de gas natural icónico, fue presentado como una de las novedades o de los grandes logros tecnológicos, y era un éxito para El Salvador. Les recuerdo que INSPENET es una comunidad técnica multicultural de conocimiento que reunimos el talento, las tendencias, las experiencias, las oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a distintos sectores de la industria. Que nosotros no nos detenemos y que INSPENET Televisión es un canal hecho por profesionales para profesionales, bajo nuestro lema que el conocimiento de uno se convierte en la fortaleza de todos. Y Ingrid, ya el tiempo se nos agota, pero no quiero dejar pasar un par de preguntas más que te tengo. ¿Cuáles son los beneficios del cambio de matriz energética para El Salvador y para toda la región centroamericana? Mira, bueno, lo hemos mencionado un poco, los precios, ¿verdad? Estamos viendo hoy por hoy, nuestro proyecto es muy competitivo, los proyectos solares y eólicos también, ¿verdad? Están ayudando a evitar que tengamos generación a base de búnker o diésel con precios mucho más altos. Ese es el beneficio, digamos, directo para El Salvador, pero para la región igual. Hubo con esta crisis, digamos, que está habiendo de combustibles a nivel mundial, ¿verdad? Hubo un incremento de precio de carbón. El Salvador había sido tradicionalmente importador de energía. En los años anteriores, más o menos el 23% de la energía utilizada para suplir la demanda de El Salvador estaba viniendo de los países de Centroamérica y en especial de Guatemala. Con esta crisis, el precio del carbón en Guatemala fue muy alto, fue súper alto a nivel mundial, pero la marginación de Guatemala es con carbón. Entonces los precios spot en Guatemala llegaron a tener valores de 180 a 200 dólares. Entonces EDP entra a operar exactamente en el mes de mayo con ese nivel de precios y esa crisis en Guatemala, y apoyó la generación de EDP a poder hacer exportaciones a Guatemala. Y El Salvador se convirtió, en lugar de ser un país netamente importador, a ser también un país exportador para la región a precios muy competitivos. Wow, tremendo ejemplo, tremenda oportunidad para el resto de la región. Y esa era mi última pregunta. ¿Qué oportunidades, este ejemplo real de éxito de una acción planificada, Estado, sector privado, inversionistas, sector financiero, qué oportunidades se abren para la región y para el mundo después de este proyecto tan importante de cambio del patrón energético e inclusive del inicio de operaciones de energía del Pacífico en Acajutla? Yo creo que hay muchos aprendizajes y muchas cosas que se pueden compartir con la región. En primer lugar, tiene que haber un trabajo coordinado entre el Estado y la empresa privada. O sea, estas licitaciones que se hicieron para traer esta inversión fue entre empresas distribuidoras privadas y el Estado, ¿verdad? Como supervisor y garante, en un primer lugar, dando los lineamientos de la visión que tiene el país desde el punto de vista energético, y luego el ente regulador como supervisor, de que todo el proceso siguiera todos los mecanismos del marco regulatorio nacional y regional. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Todos los demás países
en gran medida o en menor o mayor han hecho procesos de licitación, pero se pueden hacer estos procesos que sean competitivos, que se den todas las, se cubran todos los requerimientos que tienen las bancas multilaterales para poder dar financiamiento para este tipo de proyectos, y lo más importante, las reglas del juego se deben de cumplir. Entonces, creo que es un ejemplo El Salvador para toda la región. Se puede hacer este cambio, toma tiempo, hay que ser pacientes, pero hay que respetar las reglas, hay que crear mecanismos como procesos de licitación competitivos que traigan precios que puedan ser trasladados a la tarifa, pero que además pongan reglas claras para que inversionistas privados, tanto estatales o privados, puedan venir y competir en igual condición, ¿verdad? Y eso es importante porque en El Salvador se ha traído esta inversión privada, ¿verdad? Y entonces eso ha hecho de que mejoren las tarifas, de que el Estado pueda utilizar sus recursos para otras cosas como salud, como carreteras, como otro tipo de cosas, y el sector energía sea autosuficiente en sí mismo. Ingrid, encantado por tu extraordinaria ponencia, agradecido por haber traído la historia contada por un testigo de todo un proceso de cambio del patrón y de la matriz energética de un país como El Salvador, y quiero dedicarle unos minutos finales a los profesionales de Centroamérica y específicamente de El Salvador, para que encuentren en inspenet.com una opción de formarte. Les recuerdo que en Inspenet no solo te formamos, sino te transformamos. Te damos las herramientas y el conocimiento necesario para que conozcas qué es lo último, qué es lo actual, cuáles son las nuevas tendencias. Hablamos de temas desde el punto de vista técnico, como puede ser lo moderno, lo tecnológico de ensayos no destructivos, las metodologías para el control de la corrosión, las nuevas tendencias de ingenierías que hay a lo largo y ancho del mundo, y sobre todo te damos la oportunidad de curtir tu conocimiento, no solamente hablándote de las competencias blandas, sino de esas competencias técnicas y de la información necesaria para que tú seas un profesional de alto desempeño. Todo eso y mucho más en inspenet.com. Registrarte es muy sencillo. Entra a nuestra plataforma inspenet.com y desde ya viaja en el mundo de Inspenet. Ingrid, para terminar quiero darte un abrazo para ti y para todo ese hermoso pueblo de El Salvador y agradecer a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y en el mundo por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo de Tech Talking, un Tech Talking muy importante, muy actual. No sé si quieres dar algunas palabras para despedirte, sí, y así damos por terminado. Sí, en primer lugar agradecer a Inspenet por haberme invitado a participar. Creo que hay muchas cosas que compartir como una red de profesionales y pues recomiendo a todos que puedan ser parte de Inspenet realmente y aprender en este tipo de actividades que nos permite conocer la actualidad de lo que está ocurriendo en el mundo en el sector energía. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Ingrid. Les recuerdo que en Inspenet el conocimiento de unos se transforma en la fortaleza de todos. Y ya para cerrar, les recuerdo que en Inspenet disponemos de una gama de diplomados. Hoy les hablaré rápidamente de nuestro diplomado Ensayos no destructivos, uso y aplicaciones en el sector petróleo y gas, así como también el programa gerencial en implementación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015. No son unos programas de estudio cualquiera, están enmarcados en el contexto de lo que necesitas, del desarrollo de competencias necesarias para ser tomada en cuenta o ser tomado en cuenta en aquellos cargos que aspires o aquellas oportunidades que ocurran en el transcurrir o en el devenir de tu carrera profesional. Todo eso y como decía y mucho más en inspenet.com. Amigos, querida audiencia, hemos llegado al final de este episodio de Tech Talking. Manténganse conectados y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. ¿Quieres ser más competitivo y crecer cada día en tu profesión? Te invitamos a realizar el diplomado Ensayos no destructivos, usos y aplicaciones en el sector petróleo y gas. Para ti, que eres ingeniero, inspector de equipos, supervisor mecánico y mantenimiento, auditor de calidad,
administrador de contrato y también para las corporaciones que requieran la capacitación de sus inspectores y especialistas, este diplomado es la mejor herramienta para garantizar la integridad de los diversos componentes ubicados en las unidades de procesos en el sector oil and gas. Inscríbete hoy, fórmate con nosotros y eleva tu conocimiento profesional. www.inspenet.com. Ser exitoso es equivalente a la excelencia. Para llegar a ello, tienes 3 factores que son inseparables: pasión, fe y conocimiento de lo que haces. Te brindamos la oportunidad de conseguir el camino al éxito con las nuevas tendencias en el sector energético educativo y en el crecimiento de tu proyección profesional con el desarrollo de las comunicaciones de esta plataforma que fue creada especialmente para ti. No te formamos, te transformamos. Te consolidamos e integramos a la nueva visión del mundo y su campo laboral. El conocimiento de uno será la fortaleza de todos. Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional.